Hola a todas, en este video tutorial vamos a aprender a hacer un pantalón para bebé como este. Coge el lápiz y papel y apunta los materiales. Los patrones los podéis descargar totalmente gratis en el blog www.omodernmydiy.com. Descárgalos, imprímelos en folios de tamaño DIN A4 y únelos por las flechas como si fuera un puzzle. Luego recorta por la talla seleccionada. Para cortar las piezas de patrón en la tela, primero extendemos la tela sobre una superficie plana. La doblamos teniendo en cuenta la dirección del hilo de la tela y con el derecho de la misma hacia adentro. Solo vamos a doblar un trozo, lo justo para que nos quepan los patrones. Colocamos los patrones como estáis viendo, en esta línea, paralelo al hilo de la tela y con suficiente espacio entre un patrón y otro para después dejar margen de costura. Colocamos el delantero paralelo y alfilereamos bien los papeles de patrón a las dos capas de tela. Las piezas de patrón que van para la cintura están solo hechas de la mitad, por eso las haremos coincidir con la doblez de la tela. Estos patrones que yo os comparto ya llevan los márgenes de costura incorporados, por eso vamos a recortar justo al filo del patrón. Los patrones de unos rectángulos más pequeños que irán en la parte de los costados o laterales del pantalón las vamos a cortar como estáis viendo. Primero doblamos la tela con el derecho hacia adentro y la volvemos a doblar como estáis viendo. De esta manera vamos a conseguir 4 capas de tela. Hacemos coincidir el patrón con la doblez de la tela, alfilereamos bien y cortamos como estáis viendo, justo a ras del papel. Vamos a cortar ahora el forro para el pantalón. Solo cortaremos las piezas delantera y trasera. Doblamos la tela de forro por la mitad, si tiene derecho con el derecho hacia adentro, y colocamos las piezas de patrón que hemos cortado sobre la tela doblada. Y las cortaremos exactamente iguales para así que tengamos tanto el delantero como el trasero en el forro y en la tela exterior exactamente iguales. Vamos a comenzar a coser. Para ello cogemos los delanteros tal y como los hemos cortado con los derechos de las telas enfrentados y vamos a realizar una costura uniéndolos que va desde la parte superior hasta la entrepierna, a 1 centímetro aproximadamente del borde de la tela. Esta misma costura también la haremos en el forro. Para coser las pinzas es muy fácil. Doblamos la parte delantera como estáis viendo con el derecho hacia adentro y hacemos coincidir las marquitas que habíamos hecho para las pinzas. Luego coseremos en diagonal como estáis viendo desde las marcas hasta la altura de la pinza. Y esto lo haremos para las 4 pinzas que tenemos que hacer, tanto 2 en la parte del forro y 2 en la tela exterior. Cosemos también la parte central trasera de la misma forma que hemos cortado ambas piezas con los derechos de las telas enfrentados y realizando una costura que va desde la parte superior del pantalón hasta la entrepierna, tanto para la tela exterior como para el forro. Los patroncitos que hemos cortado para los laterales o costados del pantalón, es decir, para ponerles los botones, los vamos a coser como estáis viendo. Los doblamos por la parte alargada con el derecho de la tela hacia adentro y los cosemos a 1 centímetro aproximadamente de ambos extremos. Luego le damos la vuelta, los ponemos del derecho y sacamos bien las esquinas. Colocamos el trasero del pantalón como estáis viendo, abierto y con el derecho hacia arriba. Luego hacemos coincidir perfectamente en la parte superior, ambos bordes de la tela, la cintura que vamos a coserle, con el derecho hacia abajo, es decir, siempre vamos a coser los derechos de las telas enfrentados. Y a 1 centímetro aproximadamente unimos la parte trasera a la cintura del pantalón. Para coser las plantillas en los laterales o costados del pantalón, primero colocamos la plantilla como estáis viendo por el derecho del trasero del pantalón. Medimos bien el elástico como estáis viendo y la plantilla irá a esa altura. Luego cubrimos esta plantilla con la cintura doblándola como estáis viendo, primero por la mitad y luego 1 centímetro aproximadamente hacia arriba como una pestañita y cosemos todo unido
al costado o al lateral del trasero del pantalón. Tiene que quedar como estáis viendo. Luego vamos a hacer lo mismo con el otro lado. Podemos hacerlo como hemos hecho el primero o bien midiendo donde habíamos colocado el lado contrario, así nos saldrá exactamente iguales. Vamos a colocar la plantilla como estáis viendo, con los derechos de las telas enfrentados en el trasero del pantalón y justo en la marca que hemos hecho. Luego vamos a doblar la cintura, como estáis viendo, primero la doblamos como más o menos por la mitad y luego 1 centímetro aproximadamente hacia arriba. Es más o menos este centímetro es lo que nos sobra hasta llegar exactamente a la línea de costura de unión entre el trasero del pantalón y la cintura. Vamos ahora a coserle el forro a esta parte trasera que acabamos de coser. Para ello, con la parte trasera con el derecho de la tela hacia arriba y el forro con el derecho de la tela hacia abajo, lo colocamos y lo hacemos coincidir perfectamente por el bajo y los costados. Y cosemos los laterales o costados solamente lo que es la parte de la plantilla, o sea, de la plantilla donde irán los botones del pantalón. Esta pestañita rectangular que le hemos cosido en los laterales. Cortamos el elástico a la medida que vayamos a colocarlo. En nuestro caso, nuestro elástico tiene 21 o 22 centímetros aproximadamente. El elástico se lo coseremos a la cintura. Para ello vamos a colocar el trasero del pantalón, lo que acabamos de coser, con el revés de la tela hacia arriba, como estáis viendo. El elástico lo colocamos justo en el borde del costado, por la parte de la cintura, y lo cosemos por ambos extremos, a los costados del pantalón. La parte trasera que acabamos de coser le vamos a dar la vuelta. Para ello, primero vamos a volver o volcar el forro hacia el interior del pantalón. Luego vamos a doblar la cintura. Y por el revés del pantalón, como estáis viendo, montando la cintura en el forro, vamos a coser un pespunte lineal sencillo a 1 milímetro aproximadamente de la doblez de la tela de estrellas, pero sin pisar el elástico. Este dobladillo de la tela de estrellas nos va a hacer de canal para pasar el elástico, por eso no podemos pisar el elástico con la máquina de coser. Vamos a ir estirando bien para que podamos ir cosiendo de manera lineal toda la cintura de la parte trasera. Colocamos el delantero sobre el trasero sin contar la cintura, haciendo coincidir los costados, y vamos a hacer una marca que nos va a señalar por dónde va la pletina o lo que es las plantillas laterales de los costados. Hacemos la misma marca en el lado contrario del costado del delantero. Y ahora vamos a colocar el forro, como estáis viendo, sobre el delantero, haciéndolo coincidir perfectamente por los laterales o costados con los derechos de ambas telas enfrentados. Y vamos a coser este lateral solamente hasta la marca que acabamos de realizar. Hacemos unos pequeños cortes donde habíamos hecho los cortes anteriores para que también de esta manera hagamos una rajita en el forro, y le damos la vuelta y lo colocamos del derecho. Con la cintura delantera del derecho hacia arriba colocamos encima, haciéndola coincidir perfectamente con el borde de la tela, excepto los extremos o laterales, que los tenemos que colocar como a 1 centímetro aproximadamente. Es decir, de la cintura nos va a sobrar a cada lado 1 centímetro en los costados o laterales, que es la costura que acabamos de realizar. Cosemos la cintura a la parte delantera del pantalón a 1 centímetro aproximadamente del borde de la tela, como estáis viendo. La cintura la vamos a doblar como estáis viendo. Vamos a comprobar que efectivamente es igual o el mismo ancho al que hemos hecho. Esto es un truquito comparándola con el trasero, y vamos a coser, como estáis viendo en el vídeo, los extremos o laterales de la cintura de la parte delantera. Volcamos la cintura y la colocamos del derecho, sacando bien las esquinas.
Y realizando un pequeño dobladillo con esta pestañita que estáis viendo, vamos a tapar la costura que acabamos de hacer, es decir, la costura de unión entre la cintura y el delantero, y vamos a coser finalmente la cintura por el derecho del delantero del pantalón. A 1 milímetro aproximadamente del borde de la tela vamos a coser por todo el rectángulo o el contorno de nuestra cintura delantera. Vamos ahora a unir delantero con trasero. Para ello colocamos el trasero con el derecho hacia arriba como estáis viendo y el delantero lo colocamos con el derecho hacia abajo tal y como estáis viendo. Vamos a abrir bien las rajitas que habíamos hecho para poder coser perfectamente ambas partes, forro y la tela exterior o de estrellas. Introducimos el forro hacia adentro de tal forma que vamos a coser solamente ambas telas de estrellas, tanto del delantero como del trasero por los costados o laterales. Coseremos solo hasta la pestaña o la plantilla que tenemos en los laterales o costados. Ahora vamos a coser ambos forros de delantero y trasero. Para ello volcamos, como estáis viendo, de tal forma que los derechos de los forros queden enfrentados y los vamos a hacer coincidir perfectamente y vamos a coser a 1 centímetro aproximadamente del borde de la tela hasta llegar a la plantilla o a la pestaña que nos servirá para los botones del pantalón. Y esto mismo lo haremos para ambos lados o costados del pantalón. Colocamos bien el pantalón y nos tendría que quedar cosidos o unidos los delanteros y traseros de los forros por ambos lados y de la tela de estrella por ambos lados. Ahora vamos a coser la entrepierna, que vamos a hacer de la misma forma. Vamos a hacer coincidir la tela de estrella con ambos derechos enfrentados, tanto del delantero como del trasero, y cosemos a 1 centímetro toda la entrepierna. Y ahora le damos subimos para arriba el forro de tal forma que los derechos de ambos forros queden enfrentados y vamos a coser también ambos forros por la entrepierna. Colocamos ya bien el pantalón del derecho. Ahora vamos a sentar esa plantilla que nos va a servir para los botones de los laterales o costados del pantalón. Vamos a coser un pequeño remate o pespunte en el costado donde estáis viendo, justo asentando bien la plantilla o el costado del pantalón por ese lado. Lo haremos en ambos lados. Luego vamos a remallar o con una puntada en zigzag por todo el borde de la tela todo el bajo del pantalón, tanto de una pierna como la otra. De esta manera también aprovecharemos para unir el forro al pantalón o a la tela de estrellas. La terminación de los bajos de las piernas del pantalón van con unos elásticos. Para ello vamos a hacer un pequeño dobladillo sencillo con el ancho del elástico un poco más para que nos quepa el elástico después de haber hecho la costura, y lo vamos a hacer como estáis viendo, hacia el interior del pantalón y por todo el contorno de la pierna, dejando 1 centímetro o 2 aproximadamente para introducir el elástico. Este dobladillo tiene pues aproximadamente 1,5 centímetros o por ahí para que el elástico quepa perfectamente. Cortamos 2 elásticos pequeñitos para las piernas, medimos el contorno de la pierna del bebé y ya tendríamos la medida. Si no, os dejo una tabla de medidas aproximada o de referencia en el blog. Vamos a introducir los elásticos en ambas piernas ayudándonos con un imperdible, una horquilla de pelo en uno de los extremos del elástico, y por la abertura o el centímetro que hemos dejado sin coser vamos a ir introduciendo el elástico por todo el contorno de la pierna. Con unas pequeñas puntadas a mano vamos a unir ambos extremos del elástico y lo vamos a introducir bien en ambas piernas. Ahora vamos a hacerle los ojales por donde irían en el pantalón, que es uno en la parte de la cintura en horizontal y otro vertical en la parte de la plantilla o el costado. Abrimos los ojales con un descosedor y vamos a coser los botones donde correspondería y ya tendríamos nuestro pantalón totalmente terminado.
dejo más fotos del resultado en el blog que tenéis en la descripción de este vídeo. Y si os gusta la costura, el do it yourself y haceros vuestra propia ropa y accesorios, no os perdáis este canal de YouTube en el que compartimos un montón de patrones y tutoriales gratis.